Ya no olvidé, ¿verdad? Usted de la introducción, como siempre. Sí. Y ya ahorita yo les planteo nuevamente como la vez pasada. Como tú me digas, exacto. Lo voy a poner aquí para el espacio. Porque si no el tiempo se nos acaba, ¿vale? Sale. Dale. Gracias, Leo. Buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Armando Rodríguez. Estamos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Con gusto vamos a llevar a cabo esta mesa de trabajo que se trata de hacer aportaciones para la colaboración y la integración de el artículo 2 constitucional del Estado, armonizándolo, es decir, empatándolo al artículo 2 constitucional del país, a nivel nacional, la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que estamos intentando hoy es generar precisamente ideas, de lo cual como nosotros, como comunidades indígenas, me refiero a ustedes evidentemente, es para que den unas aportaciones de cómo quieren, qué deben de proteger y qué debemos de hacer con respecto a la ley. Que se nos tome en cuenta para tener nuestras aportaciones que estén consideradas en la ley y estas se plasmen y nosotros mañana, cuando esto se publique, las hagamos valer como quisiéramos. Hoy nos toca la mesa número 5, que habla patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, salud, medicina tradicional y la propiedad intelectual colectiva. También nos habla de educación, comunicación comunitaria e intercultural. Lo hacemos en ese proceso, vamos a darlo en ese orden. Iniciaríamos con la parte de patrimonio cultural. Si tienen alguna aportación, si tienen alguna duda de cómo debemos de hacerlo, es algo que pueden ir preguntando antes de iniciar para que las aportaciones sean lo más propositivas y firmes. Mi compañero Jorge, que es también compañero del instituto, yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, les dará una parte de la mecánica y llevará a cabo este proceso para que vayamos haciendo en orden las aportaciones y por supuesto darle la voz a cada uno de ustedes. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? George, por favor. Bueno, pues buenos días nuevamente. Primero agradecerles, pues ya son en varias ocasiones que nos acompañan, Chica, eso es bueno, siéntate. ya van muy familiarizados. Podemos hacer un huequito, ¿no? Es la temática, sobre también qué nos falta quizás abordar. No, de ninguna manera. Y eso es importante. Pues, en cambio, para espacio, los que se están integrando no por primera vez, si me permiten, vamos a leer los acuerdos que se tomaron ahí en los foros anteriores. Esto pues justo para que también nos centremos en lo que nos falta y si hay necesidad de nutrir a los que ya se habían tomado, pues lo podamos hacer con un poco más objetivamente. ¿Están de acuerdo? Bien, pues la compañera Itzel nuevamente va a tomar la relatoría. La compañera Silvia también va a estar ahí anotando los acuerdos. Igual ustedes al final pongan atención para que vean qué es lo que nos faltó y qué es lo que hay que nutrir más. ¿Bien? Entonces, con el permiso de los presentes, voy a dar lectura a los primeros 10 acuerdos que se realizaron en Sosocotla y Hueyapan, ¿vale? Primero, se buscaba más bien, o se propuso, o se pide que se considere a la Asamblea como máxima autoridad, como órgano supremo de toma de decisiones. Esto, pues justo, para atender el tema de la colectividad o el tema comunitario. Como punto número 2 o acuerdo número 2, se pide que la Asamblea General sea quien reconozca a los médicos tradicionales, parteras, guías turísticos comunitarios, artesanos, cronistas, historiadores, etcétera, a través de sus respectivos comités. El punto número 3, realizar jornadas y ferias de salud por verdaderos médicos y parteras indígenas, ¿no? Que se evite la usurpación. El punto número 4, considerar una diferencia entre los médicos tradicionales indígenas y los médicos tradicionales alternativos alópatas. Punto número 5, realizar campañas de comunicación para difundir la medicina tradicional y la partería. Punto número 6, que exista una partida presupuestal a nivel municipal, estatal, federal, para asignar recursos directos a la medicina tradicional y la partería. Punto número 7, el Estado tiene la obligación de la enseñanza de la lengua náhuatl a nivel más básico, medio y medio superior. Octavo, crear un censo y directorio de médicos y médicas tradicionales y parteras. Punto número 9, creación de escuelitas comunitarias que difundan la lengua náhuatl en las ayudantías. Punto número 10,
reconocer las radios indígenas que se lo soliciten al sistema de radiocomunicaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Eso fue lo que se sugirieron en las mesas de Hueyapan y Sosocotla. Y voy a dar lectura a los acuerdos de Coatetelco. Uno es elaborar de manera muy contundente un decreto de protección para los lugares y sitios sagrados, patrimonio histórico. Y se extienda un decreto, más bien se extienda este decreto a autorizar a las asambleas comunitarias para que puedan hacer un reconocimiento de sus propios sitios y lugares sagrados como patrimonio cultural. Que se trabaje de manera coordinada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El punto número 2, revisar el concepto de patrimonio histórico, sitios sagrados y cómo se puede acceder a presupuesto para el mantenimiento de los espacios, de sitios y lugares históricos y afros. El 3, darle reconocimiento a sitios que pueden ser patrimonio histórico y darle la potestad a las comunidades para que ellas reconozcan como parte cultural de su comunidad. Punto número 4, facilitar el registro de marca para procesos de desarrollo comunitario indígena. Esto es, en el INPI. Para cualquier actividad que se vaya a realizar y requiera algún registro de marca. Eso quiere decir, bueno, lo que estaban planteando en la mesa de Sosocotla, pues que reduzcan los trámites burocráticos cuando alguna persona, alguna comunidad pretenda registrar algo que es propio de la comunidad, ¿no? Las artesanías, a lo mejor alguna medicina muy propia, vamos, cuestiones como esas que de repente el INPI con M, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de repente pone algunas trabas, ¿no? Eso es lo que planteaban en Sosocotla. El punto número 6, que también se pidiera un presupuesto para casas de la cultura, ¿no? El 7, la familiarización de la lengua y su enseñanza. Vamos, aquí se repite un poco, sin embargo, pues vamos, se ha estado planteando mucho de que se deben de buscar alternativas para el rescate de la lengua, ¿no? Esto con la finalidad, pues, justamente de nuevamente promover. Digo, hay que recordar que ahorita estamos en la comunidad indígena de Cuentepec, en donde su lengua está muy viva, pues, escuchan a los niños, a las personas adultos, pues, entre ellos hablan en lengua, ¿no? Y es muy bonito, es interesante y es importante, y seguramente ha sido un tanto difícil conservarlo, preservarlo, toda vez que incluso muchas comunidades, pues, la hemos perdido desafortunadamente, ¿no? La 9 es la dignificación de la historia indígena. Esto, pues, que nuevamente busquemos otra vez redignificar, pues, nuestra historia propia, ¿no? Toda vez que en algún punto, pues, trataron de desaparecernos. La 10ª, pues, que también se creen o se realicen escuelas interculturales. Y la 11, pues, nuevamente se repite, la radiocomunitaria, es decir, que se busque alguna forma de comunicación en donde se transmita o se reviva, pues, nuestra forma, nuestra cultura de cada comunidad, ¿vale? Pues bueno, de manera conclutoria, eso sería lo que se ha estado planteando. Y pues bueno, nuevamente los temas: patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, salud y medicina tradicional, la propiedad colectiva, educación y comunicación comunitaria e intercultural. Pues bueno, los que ya han estado participando, está ya se saben la dinámica. Con el micrófono dan su nombre, de qué comunidad, dan su aportación, su comentario y su observación. Y pues bueno, si alguien quiere hacer uso de la voz, pues vamos a empezar con patrimonio cultural. ¿Alguien? Perdón, rapidísimo. Si se dan cuenta, acaba de mencionar lo que se ha ido recopilando los foros. Eso es muy importante porque nos da la idea de cómo vamos a hacer. Es muy importante que tengan claro que los aportes que están haciendo, los tratamos o los que tenemos que incluir a la ley que se va a generar en el Estado. Recordarán que hay una ley nacional de artículo segundo que reconoce. Es muy importante tener ese conocimiento. Hoy lo que queremos hacer en compañía del Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado, es bajarlo a la Constitución del Estado para que no nos afecte a nosotros en el ejercicio de la soberanía. Por eso las aportaciones, y es importante también al leerlo, porque nos damos cuenta de qué es lo que necesitamos
tenemos. Lo que queremos es reforzarlo y mejorarlo y enriquecerlo. Por favor, quien tenga en este momento, podemos empezar con patrimonio cultural y conocimiento, puede levantar la mano, le vamos a pasar, como dice, un micrófono para que todo esto quede captado y también la recopilación de lo dicho. ¿Sí? ¿Hay alguien que guste aportar algo sobre el patrimonio cultural? Recuerden, esto es lo que tenemos en nuestra parte, en nuestra comunidad, nuestra lengua, nuestra forma de vida, nuestra organización, nuestras autoridades, nuestro patrimonio de medicina tradicional, patrimonio también de cultural, de cuestiones prehispánicas, perdón. Todo este tipo de situaciones que es lo que tenemos nosotros que cuidar. Estamos hablando precisamente del patrimonio cultural, cómo lo tenemos que conservar, recuperar, fortalecer, enriquecer y por supuesto sentirnos orgullosos de ello. Esta es la parte que tenemos. Posiblemente en sus comunidades ustedes crean que haya algo que tenga que fortalecerse. ¿Quieren aportar algo en particular en ese tema? Yo. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Amelia Rosas González. Una pausa, dan su nombre, por favor, la comunidad que nos acompañan y el tema, por favor. Disculpa, adelante. Mi nombre es Amelia Rosas González. Vengo de la colonia Olintepec, mi municipio es Ayala, y de verdad sí tenemos que cuidar nuestro patrimonio cultural, que es, pues, desde que nacemos, por decir, no tenemos que tomar, ahora que ya somos, digamos, libres, ya no debemos tomar cosas de otras tradiciones nuevas que nos están ahora sí invadiendo, como cuál. Pues antes las parteras éramos parteras y éramos tal cual somos. No necesitábamos un turbante, no necesitábamos un moño, no necesitábamos nada. Y eso es nuestra cultura, ¿sí? Donde la partera llegaba, hacía igual todo lo que veíamos en nuestra localidad. Hablemos de proteger nuestra auténtica cultura, es decir, sin adoptar cuestiones. Es una muy buena propuesta, no adoptar cosas que no son nuestras, mantener lo que verdaderamente es nuestro, ¿no? Creo que eso podría ser una muy buena aportación por recuperar lo original. Lo original, nos hace falta mucho recuperar lo original. ¿Por qué? Porque ya están, siempre estamos viendo a que él se ve mejor y lo hacemos. No, nosotros traemos una raíz, una cultura, en donde no necesitamos copiarle a nadie. Claro, porque al final estaríamos robando una cultura que no es nuestra, y entonces lo que tratamos de hacer es recuperarla y fortalecerla, hacerla nuestra, en el sentido de lo que traemos anteriormente, e irla actualizando, evidentemente, como nuestra cultura va actualizándose en la vida cotidiana, ¿no? Igual la medicina tradicional es hierbas que utilizamos nosotros. No necesitamos, yo siempre he dicho, las farmacias, que ya existen mucha farmacia en donde venden medicina natural, pues no es natural, porque donde ya está envasado, quiere decir que ya lleva un químico. Entonces, ¿cuál es? Nosotros debemos rescatar lo que somos, auténticos, médicos tradicionales. Entonces, en donde no necesitamos, pues ahora sí, ir a comprar para venir a repartir o vender. Entonces, eso es nuestra cultura y eso es lo que debemos defender. Claro, hay que proteger no solamente desde el cultivo de nuestras plantas, el conocimiento ancestral de ello, la dosis, y sobre todo proteger o patentar cómo hacerlo, cómo saber cuánto de esta planta, cuánto de esto, cómo hacerlo. Eso es lo que es el tesoro, la riqueza que tenemos que cuidar. Y esa parte hay que ponerla muy específicamente. Porque y es más, para nosotros no necesitamos una báscula. Los que de verdad sabemos de la medicina tradicional, nuestra báscula es nuestras manos, nuestros dedos, y ya sabemos, ¿sí? Entonces no necesitamos, y eso es lo que debemos, de verdad, todas las que somos médicos tradicionales, eso debemos defender. Que ya tienen mucho tiempo, ¿no? Y que además estábamos hablando la ocasión pasada, lo decía Jorge, lo decía también el titular, acerca de quién tendría que certificar a estos médicos tradicionales. Y tiene que haber una certificación, tiene que haber un reconocimiento, pero sobre todo ese reconocimiento tiene que estar basado en hechos reales. Es decir, si usted es ya una partera tradicional, ¿quiénes lo conocen? ¿Quiénes lo certifican para decir que así es, ¿no? Porque ahí surge otro tema, donde hay quienes dicen serlo sin serlo, ¿no? Eso también es parte de la protección de lo que usted ya como cultura conoce. ¿Alguien más? Por favor, le pasan el micrófono. Ahorita me regalen un segundo, no sea malito. Bueno, buenos días. ¿Así? Sí, es correcto, sí. Buenos días.
Mi nombre es Inés Zamorano Valdés, vengo del pueblo indígena de Coatetelco. Soy partera tradicional y médico tradicional. Bueno, yo reforzando a lo que acaban de decir las compañeras, pues nosotros nos interesa mucho, yo aquí vería dos puntos, lo cultural en mi comunidad. ¿Qué le puedo decir? Hay muchas cosas que se están perdiendo, inclusive las danzas que antes se practicaban y hay algunas que ya no se practican. Ese es algo cultural que tenemos que rescatar Claro. en mi comunidad por ser indígena. La lengua también es indispensable. Veo aquí con respeto y admiración que en Cuentepec nuestros hermanos hablan muy bien su idioma y es un respeto muy grande para nosotros. Es un gran reconocimiento eso. Claro, y se les reconoce y se les respeta y se les valora. Y quisiéramos que eso también se rescatara porque es algo, es conocimiento, es cultura, como las danzas que le estoy mencionando, como la lengua, que hay que rescatar, es lo cultural. Y no quiero parar muy tardado, lo de la partería. Pues mire, hablábamos de lo que somos parteras, atendemos a la gente de nuestro pueblo, de Coatetelco, ya que hacemos infinidad no nomás es atender el parto, sobamos, acomodamos al bebé, lo recibimos. Y para mí cada nacimiento de un bebé, para mí personalmente, yo creo mis compañeras no me la dejan mentir, es como ver la presencia de Dios al oír el llanto de un bebé. Dios está con nosotros porque de verdad estas manos creo que están bendecidas por Dios. Y es algo que debemos de rescatar y agradecemos a ustedes, el gobierno que nos está dando este apoyo, esta voz que debemos de dar a saber rescatar, claro, que seamos escuchadas, que nuestra partería tradicional salga adelante, se rescate, igual que las plantas medicinales. Hay muchas que ya no se nos ha permitido utilizar, inclusive no es mis compañeras lo sabemos, nos han hecho firmar documentos que no se debe de usar las plantas medicinales, sí, y los hemos firmado. Seamos honestas, los hemos firmado y ya no las usamos porque eso nos ha prohibido. Y es también algo rescatar nuestras hierbas medicinales. Muy bien. Muchas gracias. No, agradecemos mucho. Coatetelco presente. Coatetelco, excelente. Hola, buenos días. Yo soy Sofía Ortega Carvajal. Vengo del poblado de Chamilpa, es pueblo indígena. Yo retomando para no ser repetitiva, quiero reforzar lo que ya dijeron las compañeras, iniciando por un censo por parte de gobierno que sean a los médicos tradicionales y parteras tradicionales que realmente existimos de antaño, de ancestrales, por herencia de abuela, mamá, hermanas y tías, para que se rescate la verdadera partería y el verdadero médico tradicional. Y, por ejemplo, también para no repetir otra vez lo que dijeron las compañeras, hacer un libro de cada pueblo, porque cada pueblo tiene sus plantas, no todas tenemos las mismas plantas. Es correcto. Cada municipio tiene sus plantas y hacer un libro de las plantas existentes de cada pueblo. En mi pueblo ya tenemos un libro de todas las plantas existentes de mi pueblo. Y pues y sí, las escuelas de partería que deben en realidad reforzando lo que ya se dijo y que se acordó en Sosocotla y en Coatete, Dijiste bien bonito. ¿cómo se llama? Entiendo. En Hueyapan, que ya se retomaron las escuelas, que verdaderamente demos clases las verdaderas parteras ancestrales y no los médicos ni parteras nuevas que tomaron un diplomado de 3, 4 meses y que ya se dicen parteras o médicos tradicionales. A veces la experiencia hace la diferencia, ¿no? Sí, muchas veces. Eso es claro. Lo que queremos, que de verdad nos tomen en cuenta porque han hecho otras escuelas y dan clases médicos y enfermeras y que no toman en cuenta a las parteras y a los médicos tradicionales. Déjeme hacerle ahí unos comentarios. ¿Alguien más quiere aportar? Ya lo tenemos como es la defensa precisamente, no solamente el conocimiento ancestral, sino que esto es un poquito más amplio, ¿no? Desde el cultivo de nuestras hierbas, de nuestras plantas, la clasificación, que usted lo acaba de decir muy bien,
y el proceso que tiene que hacerse, ¿no? Porque esas fórmulas mágicas de saber qué aplicar, cómo aplicar, eso es lo que tiene, lo que embalaja toda esta parte cultural. Pero además en los tiempos y en las formas y la experiencia que da, por supuesto, el hacer de todos los días, ¿no? Eso es muy importante. Algo que yo veo y he notado en estos foros es que llegamos a aportar ciertas ideas y a veces en nuestra propia comunidad podemos saber qué nos falta, es decir, qué protegemos. Y cuando lleguemos a estas mesas, tengamos claramente qué debemos protegerlo. Porque sí, en efecto, esto ya lo leyó mi compañero, sí hay que protegerlo, sí les diría que sí hay mucha legislación sobre el tema, que hay que fortalecerla, que este ejercicio es justamente para ser concreto, directo, qué es exactamente lo que queremos que proteja. Ya no hablar de las plantas, sino cuáles nos prohibieron. Esa es una cosa que ustedes particularmente deben de adentrarse muchísimo y mi consejo que doy siempre, lean el artículo 2 constitucional. Si no saben lo que yo le digo a mis hijas, pregunten. ¿Por qué? Porque les acaban de poner en sus manos una herramienta y a veces no sabemos cómo usarla. Y eso es fundamentalmente importante y viene allí. Aprovechemos ese espacio, aprovechemos esa apertura. El tema de la medicina tradicional con la medicina hoy moderna, siempre va a haber una división, pero hay un reconocimiento. Lo que tratamos de hacer es subsistir entre las dos. Tú en tu área, yo en mi área. Y un respeto en ese sentido. Desafortunadamente, para nosotros en la medicina tradicional, estamos regidos por la norma, la ley. Y eso es lo que hay que entonces nosotros organizados, bien estipulados, qué medicinas, cómo lo hacemos, todo esto, para demostrarles que sí se puede, ¿no? Eso es algo de lo que ustedes tendrán que abstraer, sentarse, todas las parteras o todas las personas que tengan conocimiento y amarrar esa idea para que se fortalezca ya en la ley, ¿sí? Esa es una de las cosas esenciales que estamos buscando. Sí, trabajar en coordinación y en equipo para que se fortalezca tanto los médicos, enfermeras y las instituciones, Claro, pero que no nos hagan a un lado, exacto. porque En igualdad de oportunidad, y el artículo 2 nos lo está ofreciendo. Si ustedes lo leen, por eso insisto, léanlo. Ahí les está poniendo en esa facilidad y además los está elevando a las comunidades como instituciones, o sea, sujetos de derecho público a veces pues no sabemos qué significa, ¿va? Es que ese es lo se malo que puede, nosotros Entonces, se eso puede tenemos que hacer. decir que es no un nos ponemos a leer. un intercambio de conocimientos, tanto de las instituciones, los médicos, parteras, médicos tradicionales. Se puede hacer un intercambio porque podemos Hagamos el compartir ejercicio. conocimientos ambos. Dicen por ahí, la pelota está en su campo. Ujú. Ustedes son las que tendrán que provocar esto. Ya tienen el artículo, tienen la ley, tienen el derecho. Nada más vamos a estudiar. Solo léalo, pero que además no necesariamente, pues hagan grupos de trabajo donde se vayan enriqueciendo y van a ver cómo se fortalece. ¿Alguien más quiere hablar sobre el tema de patrimonio cultural, Pero yo digo que conocimientos hay que empezar tradicionales? empezar y a desarrollar, como lo dice ahí, patrimonio cultural. Tiene que venir Ahí, en su contexto pero general, es- porque además no es una cosa, o sea, abarca no estamos mucho. hablando, por ejemplo, sobre la parte como la convivencia, las fiestas, todas las creencias, los sitios sagrados, Los todo lo sitios que sagrados es su para contexto. mí, Entonces, eso es importante. eso es parte del patrimonio cultural, Sí. ¿no? Y hoy nos estamos enfocando, ¿qué tal que trajeran una lista de todo lo que se tiene que proteger y ya la plasmamos? Sería genial, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata. En las siguientes, ojalá podamos tener una relación de qué estamos hablando, porque no nos estamos enfrascando solamente al asunto de medicina tradicional, pero brincamos de un tema a otro y eso es lo que se necesita. Hay que tenerlo muy claro. La propiedad intelectual, ¿qué está sucediendo? Nos están robando las ideas, los diseños, la creatividad, nos roban identidad, nos roban cultura. Hay que protegerlos. Ya hay leyes que lo hacen, pero hay que hacerlo mucho más específico. ¿Qué queremos proteger y por qué? ¿Por qué tenemos que protegerlo? Eso tienen que tenerlo claro, ¿no? ¿Alguien más, por favor, quiere? Adelante. Mi nombre es Elena Díaz Ariza, vengo de la comunidad de Cicatlacotla, Morelos. Cicatlacotla. Pues yo en lo personal, me gustaría que respetaran nuestras tradiciones y costumbres y que se evitara la tala de campos porque se está perdiendo la medicina tradicional. Y también que pues los médicos siempre han estado en contra de nosotros. Entonces, yo lo que quisiera es que se respete, así como nosotros los respetamos a ellos que nos respeten a nosotros, nuestras costumbres, ¿eh? Porque ellos en el centro de salud nos evitaron que no trabajáramos las plantas medicinales, ciertas plantas medicinales, como el zopatle,
el epazote, la ruda. Entonces, nosotros tenemos años, no es de ahorita, usando esas plantas. ¿Eh? Claro está que hay plantas que son tóxicas y que debemos saber manejarlas. Es correcto. Sí, sí. Saber manejarlas, y la que no sabe manejarla, pues mejor que no la use. Ese es la meta, ¿no? Que si lo saben hacer, lo hagan, pero con mucho cuidado. Claro. Porque son plantas que tienen sus dosis pequeñas, que tiene uno que saber cómo administrarlas, cómo, en qué momento, exacto. En Es qué lo que les decía, las momento. fórmulas que usan, Sí. la cantidad, cuándo y cómo, ¿no? Sí, y que pues que haya una unión entre nosotros como médicos tradicionales, como parteras, con los médicos. Sería muy bonito que trabajáramos en conjunto todos, y que pues ellos obtuvieran conocimientos de nosotros como nosotros de ellos. Es todo, muchas Un gracias. enriquecimiento, gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo, señora? Bueno, buenos días. Yo me llamo Eleuteria Jiménez Olivares, soy de aquí de Contepec. Como en el 1980 yo participaba en medicina tradicional, pero trabajaba y entonces no, ya no. Dejó de hacerlo. Y entonces aquí en esta comunidad no existe eso de la medicina tradicional. ¿De verdad aquí? Yo tengo pacientes de aquí. Pero aquí no. Eso me sorprende. Sí, sí, pero no son de aquí los médicos tradicionales, de ahí que hay que reforzar mucho eso, ¿no? Ahí está un ejemplo muy claro, ¿no? Sí, pero hacen tiempo. Bueno, ese es otro tema. Es mucha responsabilidad. Y miren, no quiten la medicina hoy, la medicina moderna, les prohíbe el epazote por muchas cuestiones, pero no es porque en sí sean malos, sino que si alguien no conoce la fórmula que debe de aplicar, estamos jugando con vidas. Esa es la parte donde tenemos que ser sensibles también. Entonces, recuerden que la ley, pues protege la vida, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podemos saber que ustedes lo saben emplear bien? Pues hay que demostrarlo. ¿Cómo? Pues una certificación, un aprendizaje, la comunidad debe de observarlo. Porque al final, como lo dijo, la magia llega cuando hay un nacimiento, pero también hay un riesgo, ¿no? Quizás hay una enfermedad, hay una deformación, claro, implica responsabilidad, como lo dice. Perdón, yo quiero hacer un comentario, pero yo creo que ahí justo es lo que se había planteado de un inicio, ¿no? Una asamblea que reconozca a sus médicos tradicionales, porque sí es cierto, lo que dice el compañero, pues es verdad, ¿no? Que la ley dice que sabe o plantea eso, ¿no? Pero en la vida comunitaria el tema, nosotros sabemos, es más, nosotros entre nosotros decimos quién es un buen médico. Vete con aquella persona porque se va a curar. O sea, ¿cómo se puede decir? Se reconoce, ¿no? Uno recomienda a tal persona porque es buen huesero, buen sobador, una buena partera, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que por ahí va enfocado el tema de decir que la propia asamblea reconozca quién es un buen médico dentro de la comunidad, porque entre nosotros sabemos ahí quién es buen carpintero, quién es buen albañil, quién es buen electricista. Pasa lo mismo con el médico, ¿no? Entonces, por eso se plantea y se propone eso, ¿no? Porque la señora ha tenido experiencia en aplicar el Suapacle, en aplicar el epazote, ¿no? Entonces, porque sí, efectivamente, si el Suapacle se da en dosis grandes, en grandes cantidades, provoca un aborto, ¿no? Eso lo sabemos los de la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, sí es cierto, Secretaría de Instituto Claro. de Salud puede ser una cosa, pero la persona que lo aplica con la dosis precisa, ¿no? ¿En qué momento? De ahí, ¿En qué momento? De ahí que precisamente lo que comenta Jorge es correcto. Es decir, necesitamos que se fortalezca la asamblea comunitaria, porque no solamente decisiones como la que hoy estamos platicando son las que se van a tomar. Hoy con el artículo 2, que el cual, insisto, léanlo, van a tener que tomar muchísimas más decisiones. Acaba de decir un punto muy importante. ¿Quién nos está reconociendo? ¿Quién nos está, yo diría, que el INPI del instituto, o no sé, las compañeras que digan, y luego nuestra comunidad principalmente, Dice que, porque nuestra comunidad es la que nos está claro, valorando. yo creo que al final la comunidad es quien se conoce, se sabe y se tiene muy claro. Algo que no debemos de perder de vista, y cuando lean el artículo 2, hay una parte donde dice
que no se puede rebasar las normas ya existentes del país, ¿no? Es decir, tenemos que vivir en armonía. Este ejercicio es precisamente esa armonía de la ley federal a la estatal. En efecto, sí, la comunidad nos debe de reconocer, es la máxima asamblea, por eso nos reconoce ahora como una figura jurídica de derecho. Esto implica que ustedes ya pueden hacer un pleito legal, adquisiciones de bienes, venta de bienes, son como una empresa o como un gobierno, como lo quieran llamar, pero por supuesto reconoce su territorialidad y ese autogobierno está limitado a esa territorialidad que ustedes manejan. ¿Me explico? Y ya fuera de eso, como le pasa al municipio o al estado, o sea, no va a ir un estado a hacer valer su ley a otro estado, hay otros, ¿me explico? Esa parte es lo que tenemos que hacer. Si la asamblea se fortalece como tal y se crea el grupo de parteras, medicina tradicional, cultura y todo esto, y esto se está amarrando, ustedes serán la mejor parte porque van a tener su registro federal para ir a decir somos, y el artículo les va a proteger. Y entonces se sientan con salud pública y dicen, a ver, platiquemos ahora sí, en la misma mesa y a la misma altura. Pero ya vienen ustedes con el reconocimiento de la asamblea, ya vienen ustedes con el reconocimiento de ustedes mismos como buenos. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Muy bien, pues, ¿le presta el micrófono? Que los principales que dan, Por favor. que los principales que dan testimonio de nosotros son los pacientes, los Claro. que van a dar testimonio de que si somos buenos o no. Pero yo, otra cosa también, yo siempre les he dicho que en esta vida nadie es bueno. Todos tenemos errores como humano, todos tenemos errores. Nadie es más ni nadie es menos. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Compañeros de atrás, los veo muy atentos. Todavía no terminaba. Adelante. No, pues solamente Pues decía que lo había practicado, que ¿no? Viera otra persona que se dedicara a Que eso, pues rescata es bueno. aquí en Pues Cuenca. ahora sí que las que están participen vigentes los ayuden cursos, a que las se creen fotos. nuevas formas y no se pierda esa Ajá. tradición. Podemos dar clases. Ahí está, Yo ya ahí estoy está preparando a nuevas parteras. Hay algo así como la recuperación del idioma, también puede ser de la medicina tradicional y ustedes pueden ser aquellas que transmitan esos conocimientos, ¿no? Sí, claro que sí. Yo soy Teresa Cereza González. Vamos despacito, por favor, porque si no vamos a perder el orden. Yo soy Teresa Cereza González, soy partera tradicional y me dedico también a la medicina tradicional. Muy bien. Entonces estábamos hablando de lo de las plantas medicinales. Y la planta medicinal es como el medicamento que receta el médico, ¿sí? Porque también antes de dar un té, tengo que preguntarle a qué es alérgico, ¿sí? Porque no le puedo dar nada más porque yo sé que la va a curar, pero no sé cómo es su organismo de cada persona. Entonces también se le pregunta, ¿sí? Si no hay Claro. alguna alergia, si ya ha tomado, por decir la manzanilla, has tomado la manzanilla, ¿sí? Y mucha gente es alérgica. Entonces también nosotros debemos de tener ese cuidado. Ahora, las plantas debemos de darlas en nuestras comunidades, lo que nosotros conocemos, porque yo no puedo dar la planta que está de Tres Marías a darla aquí yo en Cuernavaca. Sobre todo si no la conoce, no la ha practicado, ¿no? Exactamente, Es a claro. eso. Muy O bien. tiene otro nombre, sí la conocemos por otro nombre. Posiblemente, Sí. posiblemente. Y es como decía aquí la señora, ¿no? Que aquí no hay médicos tradicionales, ¿sí? Yo siento que sí lo hay, pero no se reconocen tal como la partera. Pudiera Sí. ser. Entonces, Habría que averiguarlo, pero es interesante que una comunidad tan reconocida como indígena, de verdad, y haber conservado al 99%, me atrevo a decir no sé cuánto, ¿verdad? La lengua indígena es algo de orgullo. Y me sorprende que no tenga un médico tradicional. Me sorprende mucho. Pero yo puede también quedé muy pero puede suceder, sorprendida en puede esto. suceder. O a lo mejor por las responsabilidades que implique también, ¿no? Como dice la señora. Siempre, ¿verdad? Bien, tenemos tiempos, perdóneme, tenemos tiempos que tenemos que ir cumpliendo y los temas que tenemos que ir Y otra abarcando. cosa, ¿no? Por De favor. que digo yo, que en los hospitales debe de haber una persona que sepa un dialecto, porque muchas veces no les dan la atención como se merece esa persona, porque no entiende lo que le están diciendo. Si sirve de algo, tienen la obligación ellos y nos han contactado a nosotros para prestar un intérprete. Es importante que sepan que existe la legislación y que sí es un derecho y que lo hagan valer en los hospitales. Eso ya existe, sí.
Sí, Sí, sí. porque muchas De ahí veces la por eso importancia no de van a los conocer la ley. hospitales por lo mismo. Entiendo. Sí. Se lo pasamos al compañero y por favor, para allá. ¿Me presta el micrófono? Ay, perdóname. Bueno, mi nombre es Humberto García Sarmila, soy aquí originario de Cointepec. El tema está muy interesante, no todos los 5 temas, pero aquí precisamente ya me quedé en el 5. Los veo y escucho, ¿no? Hablo de manera general para Cointepec. Tal vez debo de recalcar, ¿no? El término de curandera y con médico tradicional. Desde ahí confundimos el concepto. En Cointepec sí manejamos lo que es la parte de curandera, pero creo que ese término debe estar ya muy, muy plasmado, cambiado, y creo en lo parte, ¿no? En lo personal, sí, habrá alguien acá en Cointepec, tal vez el que limpia, el que limpia con huevo, de hecho sí hay 2 o 3 personas, pero así que por eso al huesero también, creo que hay que determinar ese concepto, ¿no? De curandera y médico tradicional, porque a veces la misma gente de la comunidad se confunde, ¿no? Y creo que Cointepec ha transbordado con diferentes municipios y localidades, ¿no? Y creo que está muy interesante, ¿no? Que involucremos, ¿no? Que nosotros mismos, los de acá, y principalmente los que están trabajando en el gobierno del estado, pues busquen, ¿no? Jalen a esas personas que sepan y valoran. Tenemos paisanos que están en el INPI, en el gobierno federal, pues jalarlos a que formen un proyecto para que Cointepec sea también reconocido como ustedes también, ¿sí? Porque el patrimonio cultural no nada más se trata de médicos tradicionales, sino se trata de fomentar tanto la vestimenta de Cointepec, hablo de Cointepec, la vestimenta tradicional, la lengua, las festividades, proteger las plantas, porque día a día, y he visto que también vienen personas de afuera a recolectar las plantas y por ende, pues se va perdiendo. Aquí lo importante es proteger también las plantas y que el gobierno también vea, ¿no? Que hay una necesidad de que pues es un hincapié, ¿no? Claro. De la protección. Por ejemplo, aquí tenemos también otros ritos que son el de los aires, que ya empezó desde el 15 de agosto termina hasta el 28 de septiembre. Las artesanías, porque es un fin de todo lo que estamos hablando de patrimonio cultural, Claro, es claro. todo un conjunto. Todo. Y Es todo. más que nada, pues es valorar, proteger y fomentar el patrimonio cultural de nuestros pueblos indígenas, principalmente en Morelos. Porque si no, pues si el gobierno no nos ayuda, pues qué chiste tiene que andemos haciendo foros y la mera hora no sea respetado, pues mejor no, que hagan lo que quiera. Porque nosotros somos sujetos de objetos, pero a la vez nos tratan como objetos. Nosotros somos sujetos de derecho. Usted acaba de hablar algo muy importante, que son los airecitos. En mi comunidad es el 23 de junio. Se lo voy a pasar, que- pero les voy a pedir que cuando intervengamos levantemos la mano. El señor le había pedido, si se lo pasa, por favor. Yo nomás quería reforzar lo que el compañero Está muy estaba bien. diciendo, de que yo en mi comunidad se hace eso en los airecitos el 23 de junio. No tiene mucho. Bien, en las oportunidades levantamos la mano, por favor, para llevar un orden. Adelante, señor. Muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Flores, vengo de la comunidad indígena de Coajomulco y para mí pues es un gusto este tipo de eventos, ya que hace que como ciudadanos aprendamos unos con otros como comunidades. Bueno, yo creo que aquí con respecto a la medicina tradicional, en donde estamos fallando es en la parte de comunicación entre comunidades. Porque una vez que tengamos comunicación con las mismas comunidades, yo creo que daremos un gran paso, porque estamos esperando de que esto se vaya con los diputados y los diputados no les interesa. O sea, ellos ven por sus propios intereses y porque esto quién sabe si pase, porque esto se tiene que legislar aquí Tenemos que seguir, a nivel no es- estado, ¿eh? no termina aquí, hay que Entonces, seguir. entonces yo creo que lo fundamental es la comunicación entre pueblos. Entonces, por ejemplo, yo admiro esta comunidad por su lengua, o sea, no la ha perdido, la conservan, y sin en cambio en mi comunidad nada más unos cuantos hablan, y son las personas mayores. Entonces creo que una forma de preservar esto es teniendo comunicación, y a través de la comunicación pues podemos dar un paso más adelante. Sí, y ahí la organización. Y es eso. Entonces creo que pues la mesa está puesta. No nos quedemos aislados, sino que seamos comunicativos con las demás. A mí me gustaría que, por ejemplo, las que se dedican, las parteras,
los médicos tradicionales, que nos visitaran en Coajomulco por parte del ayudante. Allá tenemos un perifoneo, a ver, para tal día nos visitan unas personas que su trabajo es la medicina tradicional o que su trabajo son de parteras. Y la comunidad acude, o sea, no todos, pero sí a algunos les interesa y puede asistir. Y de esa forma vamos a empezar a tener comunicación como comunidad, porque de otra forma yo creo que no avanzamos. Muchas gracias. Sí, a ver, un segundo. Hay una propuesta que creo que es importante retomar que dijo el compañero, y esto es generar ahora una definición para tener muy claro quién es partera, huesero, pero definirlo en el Estado, porque seguramente hay otros elementos que han definido quién es un curandero, partera, huesero y todo lo demás, pero hay que hacer esa tarea, hay que definir nuestro diccionario del Estado de Morelos para reconocernos justamente y no estar en esa confusión. Con respecto a lo que usted dice, si usted conoce huesero o alguna partera o algún médico tradicional o curandera, pueden acercarse al centro de salud. El centro de salud les va a hacer un registro para que ellas puedan acudir a sus capacitaciones y de ahí haya un registro de su comunidad o de su municipio. Esa es mi participación, gracias. Flavia Castro. Muy bien. Bueno, sí existen varios curanderos que ahorita nosotros nos decimos médicos tradicionales, pero somos curanderos, médicos tradicionales, y no hay un pueblo donde diga no existe. También conocemos a gente que no se presenta, nunca vienen, no les gusta salir ahora sí, de sus casas. Sí, yo conozco y yo creo todos los que venimos de por acá de Tlaltizapán, conocemos a un gran huesero que vive en, ¿cómo se llama? Por ahí, Quilamula. Ese señor que para que te atienda tienes que irte desde un día antes, yo creo. ¿Sí? Entonces, ese señor nunca lo vemos aquí. Claro que existe, y existe mucha gente. ¿Cuál sería la propuesta en tal sentido? Propuesta es que... O sea, ¿qué vamos a proponer para ingresarlo a la ley? ¿Cuál sería la Pues propuesta? ahora sí, yo siento que visitarlo, invitarlo. Más bien, él tendría que hacer un planteamiento desde su experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que necesita proteger? Es que también hay otra cosa que a veces les da pena decir que son indígenas. De acuerdo. Eso es lo que estamos tratando de fortalecer hoy. Indígenas. Fortalecer la identidad indígena y orgullosamente sentirse de ello. Y lo que estamos tratando de hacer es rescatarlo justamente. Y es que no tanto Ahora es bien, eso, sino que antes estábamos como escondidos. Bien. Porque no podíamos decir, yo hago esto. Si usted sabe, en la ley, en el artículo 2, que se emite precisamente, creo que en octubre, septiembre, George, tú lo tienes más claro, agosto del año pasado, es esta efervescencia que se está dando. Hoy estamos por eso. Y ahorita por eso salimos. Ahora bien, no pierdan la oportunidad. ¿Alguien más quiere participar? Necesito propuestas. Me queda claro que hay mucho que platicar, hay muchas historias, pero necesitamos propuestas. Si me permite, pasa al compañero y ahorita le doy la Buenas tardes, mi nombre es Kel Benson Ledix, vengo de la comunidad afro del municipio de Xochocotla. Mi aportación sería que como de ley que cada comunidad tenga un espacio que podría llamar un jardín botánico, en lo cual que cada comunidad pero que ya tengan un espacio donde que las cultiven ahí, ¿no? La cultivan todas las plantas que del pueblo, o también puede ser plantas que vienen de otros Pudiera pueblos. ser algo así como una escuela de medicina en donde todos participen, desde el cultivo hasta el manejo, cosecha y todo lo demás. Podría ser algo así. Porque a veces dicen también, no, tenía tal planta, pero vienen de otro pueblo y se lo llevan todo. ¿Por qué? Porque también fue una cantidad mínima, a lo mejor, o no hay una protección también de esas mismas. Entonces tiene que haber Entonces hay que ver esto, ¿no? La protección. Ajá. La protección Entonces si se intelectual hace, de eso. digamos, un espacio para eso, entonces ahí hay más control, saben cuántas plantas hay plantado, cómo lo van a ir ocupando.
Si otro municipio, otra comunidad necesita de esta planta que no tengan en su comunidad, no hay problema, lo pueden, no sé, entregar o algo así, pero que haya un control más que nada de todo eso, ¿no? Creo que sí, un registro, un control, el cultivo, pero lo enriquecedor sería que una comunidad con otra comunidad se encontraran en intercambio de esos conocimientos de plantas, tener un diccionario, tener, no sé, una tabla de definiciones para que hablemos el mismo idioma en cuanto a medicina se refiere, ¿no? La protección de ello, tú qué haces como para cultivarlo, quién tiene una planta, quién tiene otra. Creo que esa parte está listo, un botánico, y existen. Lo que único que hace falta es la organización, ponerse de acuerdo, y ahí es donde entramos al problema. Aportaciones para la ley, por favor. Yo nada más quiero hacerles una Por favor. invitación a los médicos tradicionales que existen aquí en Cuentepec y los que vengan de otro municipio. El 27 de este mes en Acapancingo, en el Jardín Botánico, va a ser la Feria del Maíz. Empieza a las 10 de la mañana, se hace una ceremonia con una ofrenda y todo lo que se refiere a lo del maíz, para que ahí se relacionen. En el Jardín Botánico hay de todas las plantas de todos los municipios y pueden ir ahí al INA, se llama el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí pueden incorporarse también los que quieran y ahí dan talleres de pomadas, ungüentos, Y tinturas, microdosis, y ahí están todas las plantas de todos los municipios. Si gustan ir para que puedan participar e inscribirse y pueden ir a tomar talleres ahí. Nosotros tenemos 40 años en ese jardín, todas las parteras y médicos tradicionales. Muy bien. A las 10 de la mañana, el 27 de este mes. Ok. Pero yo creo que el compañero está diciendo la propuesta, y eso está buena, esa propuesta, de que haya Ya un la jardín registramos. ya. De hecho, parte de ello es la protección. Lo estamos metiendo de manera global, ¿no? Pero evidentemente la protección de las plantas medicinales, cada uno tendrá que tener un tratamiento diferente, porque es agricultura, pero el conocimiento ancestral va con otra cosa, la definición es otra. Al final, lo que estamos hablando es de la protección, preservación, fomento y enriquecimiento de la medicina tradicional en todo su contexto. Obviamente abarca esa parte, ¿no? El cómo se va a hacer particularmente es lo que quisiera yo haber escuchado un poco, cómo hacerlo. Me parece una muy buena idea tener un lugar, un vivero, ¿no? Donde casi todo lo que hemos estado escuchando en los demás es las propuestas. Lo que yo no escucho es la propuesta en donde la comunidad se compromete. Hoy yo no estoy escuchando, oigan, pues ¿por qué no nos organizamos parteras de todo el estado para crear nuestra unión de parteras, ¿no? El frente que tiene que hacer frente a la medicina moderna o alópata. Yo no escucho esas propuestas, estamos hablando de lo que sí se podría hacer, y eso, mi compañero lo leyó, es magnífico, ¿eh? No lo estoy echando para atrás, no, es magnífico, pero nos falta el complemento. ¿Quién lo va a hacer? Y si no tenemos la participación de la comunidad, primero en asamblea máxima, que es fundamental, organización, muy importante, registro federal de contribuyentes que les da el derecho de lo que hoy la ley, el artículo 2 se lo está otorgando, leer la ley y hacerla valer y conocer esos mecanismos es lo que se necesita para impulsar todo lo que ustedes quieren hacer. Hoy les acaban de poner en las manos esa herramienta, pero no sabemos qué estamos haciendo. ¿Sí me explicó? Está muy bien lo que necesitamos, sabemos nuestras necesidades, ahora es el cómo vamos a hacerlo. Le decía a los compañeros en otro foro, a ver si no piso callos, ¿va? Pero no somos políticos, porque decimos lo que vamos a hacer, pero no decimos cómo. Aquí tenemos que entrarle con todo, porque al final el beneficio es para la comunidad la que se queda. Por eso necesito aportaciones realmente de lo que ustedes conocen, para que hagamos valer esto que ustedes están diciendo y no sea un ejercicio vano, como dice el compañero. Hay que hacerlo, porque se está perdiendo. Tenemos que recuperar lengua, medicina tradicional, actos religiosos, no sé, vida que ustedes mismos llevan todos los días en su cotidianidad y que la olvidan. Y algo que se me está olvidando, tienen que sentarse todas las comunidades reconocidas indígenas, tienen que sentarse a hacer sus sistemas normativos. Porque tenemos que empezar en escribir cómo vivimos para que nuestras generaciones no lo olviden. ¿Sí me explicó? Tenemos que ir dejando todo esto. Reuniendo a todas las comunidades. Empecemos con cada célula, empecemos con cada comunidad. Empecemos en su comunidad. Existe un terreno que compraron las mismas compañeras médicos. Ya estamos avanzando, muy bien. Fue una cooperación de 15,000 pesos por médico bien. tradicional y
Bien, Y ahí existe ese lugar de plantas medicinales. excelente. En mi pueblo... Yo le pregunto, ¿cómo lo comunica todo el Estado? ¿Cuál es el impacto que ha hecho todo el Estado? ¿Quiénes lo conocen? ¿Alguien conoce ese lugar? Sí, bueno, Los que son participamos parte. lo conocemos, ¿Sabe ¿no? qué pasa? No es malo. Necesitamos trascenderlo, ¿no? Fíjese que Hay algo que es muy importante. Un segundo, le voy a dar la palabra y no me robe la palabra, es lo que a vamos mí se me pidiendo. olvida, si no lo- Apúntelo, préstele una pluma y un papelito, por favor, al señor. Bueno, nuevamente, nada más quiero compartirles esta palabra de sistemas normativos internos, nos los están cambiando por usos y costumbres. Nuestras comunidades indígenas, tradicionales y todo lo que venga de nuestros ancestros, usos y costumbres. Entonces creo que ahorita, pues dentro de la técnica, pues ya nos van cambiando ese nombre, en el cual, bueno, yo en mi caso no estoy de acuerdo. Eso de sistemas normativos internos. O sea, Sí. yo me siento más bien con Coajomulco y sus usos y costumbres. O sea, Sí. eso es lo que he venido, pues más que nada discutiendo Tiene en la razón. asamblea. Tienes toda la Y lo otro, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Día de Muertos, pues ya suena más el Halloween. Violencia en la escuela, pues que bullying. O sea, bajita la mano, ya Sí, vamos sí. para abajo. Entonces creo que si queremos rescatar algo real, pues empecemos desde la forma como nos hablan los otros. De acuerdo, es muy, muy importante lo que dice. En efecto, los conocemos como sistema normativo porque es una forma generalizada desde el ámbito de donde lo fabrican, es decir, donde hacen las leyes, como para normarlo, pero pues en realidad son las usos y costumbres. Solo que en algún momento, en algunos estudiosos de esas cosas, decidieron ponerle sistemas normativos, que es lo mismo dicho de otra forma, ¿no? Pero creo que tiene razón cuando tenemos que hablar de su cultura, de nuestra cultura, es hablar de lo que estamos diciendo, ¿no? Usos y costumbres. Sin embargo, nuestra norma nos obliga a llamarlos sistemas normativos. Pero qué bueno que ya lo aclaramos, ¿de acuerdo? Sí, a ver, ¿quién más me da la oportunidad? Va a pasar el señor, el joven, usted, y después de aquí. ¿No estaba ella? Adelante, pues. Después de eso Buenas se lo paso. tardes, yo me llamo Sonia Catalina Montesinos Puebla, yo vengo del poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac. Efectivamente, ese terreno que dice la compañera de allá de Yautepec, yo venía, desde que venía mi mamá fue 40 años partera, ahorita ella ya va a ser 3 años que falleció, yo seguí los pasos de ella, yo llegué a ir varias veces a ese terreno, lo cual ahorita apenas volvieron a revocar otra vuelta a los médicos tradicionales, porque ya se había perdido todo eso en salubridad, esa parte de los que pagamos para ese terreno, porque a mí me tocó junto con mi mamá ayudarle a dar ese pago para ese terreno. Entonces, ahorita es lo que estamos viendo para poderlo rescatar, porque efectivamente por no tener apoyo de gobierno se ha ido perdiendo. Ahorita están por rescatar otra vez ese terreno porque ya se había perdido. Ya habían dicho que hace como 4 años que todavía estaba normal antes de la pandemia. Todavía a mí me tocó ir varias veces a recolectar plantas allá, porque después de la pandemia es a donde se ha ido perdiendo ya todo, porque ya no ha habido todo. Entonces hay que abierto. hay que recuperar lo anterior. Yo sí quisiera que nos apoyaran a ese grupo para que pudiéramos rescatar bien ese terreno para seguir plantando. Lo haríamos ahí en otra plantas mesa, si le medicinales. parece. Hoy estamos en aportaciones, sí, o sea, no estoy diciendo que no, pero denos la oportunidad. Hoy estamos en aportaciones, tenemos 10 minutos, lo cual les pediré que solo tienen 2 minutos los participantes, espero que sea un poco más breve, o no nos va a dar la oportunidad de platicar a todos. Sí, aquí ¿a quién les dice a ustedes que son partidas? ¿Quién las norma? ¿Quién les dice? La Secretaría de Salud Pública. No la misma comunidad les dice. La comunidad de nuestro. Primero la Entonces, comunidad, sí. Principalmente la comunidad. Es que ahí está donde ustedes se tienen que organizar primero al interior de la comunidad y después intercomunidades. Eso es lo que yo les... Sí, porque ahí está las. Sí, esto no les tiene que certificar, digo, si ustedes quieren, no las tiene que certificar nadie. Exactamente. Ajá. La propia comunidad ya la certifica. Entonces, exactamente. Y no nada más una, porque son las comunidades que nos rodean. Sí, exactamente. Adelante. Lo manifestaba hace un momento, la asamblea dice que es quien debe de reconocer el trabajo
Entonces, a partir de ahí, yo creo que la asamblea como máxima autoridad. Ajá, por ahí dijeron. Sí, ya debe lo ser la tenemos máxima como autoridad propuesta, para la asamblea todo, como máxima autoridad. para todo. Justo. ¿Sí? Hay gente que se autonombra como diputados, que son afros. Así es. Yo tengo 2 afros. Y no lo reconoció la asamblea. Pues, ¿de dónde? Ese es otro tema que la asamblea ahorita- tiene que decidir, no solamente esto, ¿eh? O sea, el tema Yo de le quién es. reconozco a la diputada Guillermina Maya que esté haciendo esto, la verdad. Pero pues hay otras gentes que también se denominan que son, Es claro. son indígenas y no han hecho nada de esto, ¿no? Entonces, esto tiene que partir de la comunidad para arriba. ¿Sí? Basado en la organización. Se lo pasa el compañero, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gustavo Berta Juntas, de la comunidad indígena de Hueyapan. Hablando aquí con mis compañeros, bueno, nosotros proponemos que literalmente respaldando la opinión del señor, de los términos, que cambiamos el término médico, porque el término médico viene de la medicina occidental y es latín, y si estamos defendiendo lo que es la cultura, la tradición o las costumbres o el idioma indígena, debemos de rescatarlo y llamarlo diferente. No, que no sean médicos tradicionales, porque estamos cayendo en lo mismo de que el bullying, de que el Halloween. Hay que cambiar esa frase de médico tradicional. ¿Por qué no le llamamos a algo, una palabra en náhuatl que tenemos, no? Ahorita el concejal nos dijo algunas palabras en náhuatl de cómo se llamaban antes a los curanderos. Entonces una de las propuestas sería que no se digan llamar médicos tradicionales, porque estamos defendiendo la lengua náhuatl, estamos defendiendo los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces, ¿por qué meter una palabra que no corresponde a la cultura de aquí? Como que estamos Porque adoptando algo que no es estamos nuestro, ¿no? adoptando una palabra que no es de aquí. Entonces, es la propuesta que nos... Muy bien, muchas gracias. Es volver realmente a la parte, a la parte original, ¿no? A ver. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Barrera y soy vecino de Cuentepec. Ahorita estoy en la comitiva del comisariado comunal. Muy bien, Rodolfo. Bueno, primeramente felicitar a todas las compañeras que siguen con la medicina de nuestros pueblos. Muchos de nosotros nacimos de una partera y como dicen, ¿por qué ya se quitó todo esto? Porque pues es lógico, como quitaron a la manteca, igual. Y hoy estamos regresando, que es más sana, dicen. Así igual, por comercio. Siempre, como dijeron hace rato, nos escondieron. Siempre nos dijeron que lo indígena es atraso, es malo. Lo bueno es lo que los traen los de fuera. El negocio. Bueno, entonces yo como propuesta propongo, por el pleonasmo, propongo que en la ley diga que se creará un instituto de interculturalidad. Genial. ¿Para qué? Para agarrar todo esto, todas estas ideas, pero que no sean nombrado allá como políticos. Miren. ¿Por qué? Porque no saben de estos foros. Ahí voy. Que ese instituto sea encabezado por la gente que está realizando estos foros, porque ya sabe de qué se trata. Si no, vamos a seguir a lo mismo. Ese instituto, así que diga, se creará el Instituto de Interculturalidad para que todo lo que están anotando lo amalgamen, claro, y lo echen a andar. Porque si no, el político va a decir, no le entiendo lo que dicen, a ver qué, nomás voy a justificar. Entonces, ese instituto, muy bien, para que entren todos los solo meseros, todo. Y en el otro punto también quiero... a ver, nada más sea un poquito más breve, por favor, para que nos dé la oportunidad, si no nos van a quitar. Quiero intervenir. Miren, hace rato escuché que se tiene que reforzar la lengua. En el estado ya desde hace 40 años hay una coordinación de educación indígena, pero no ha avanzado. Entonces, yo propongo, a lo mejor dentro de ese instituto, que todas las comunidades que se cataloguen como pueblos originarios, que el Estado o el instituto, el mismo instituto, les proporcione un maestro ahí, pero ya que llegue, no que se diga que se va a revalorar, no es, porque eso va a decir, ya está, eso ya lo tenemos, ya está en la ley. Claro. Ya está, sino que realmente se ejecute, un maestro, ¿no?, a cada comunidad que esté del catálogo. Bueno,
entonces aquí pues afortunadamente todavía hablamos la lengua náhuatl, pero también el tiempo nos va alcanzando. Por eso hay que las nuevas hacer generaciones hablamos de 0 a 7 años, también ya así vamos a ir a quedar como aquí con el compañero. Gracias. Muchas gracias, sí. A mí me gustaría que viniera uno de bienes comunales o un ejidal para que escuche. A mí me gustaría que viniera un representante de bienes comunales o ejidales para que escuchara también estas propuestas y ellos mismos nos ayudaran también, ¿verdad? Miren, con las... yo les voy a comentar algo que hemos estado proponiendo, que una de las cuales ya hemos dicho, pues la asamblea debe de ser de cada comunidad la máxima autoridad, pero dentro de la asamblea no es venir, reunirse y que alguien nos diga y levantemos. Debe haber una estructura en esa asamblea. Debe de haber cómo se va a reelegir. Debe de haber quiénes pueden ser el presidente o el secretario. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso cuando hablamos no ahora de sistemas normativos, sino de usos y costumbres, a lo mejor ese uso y esa costumbre no existía, pero hay que crearla porque ahora es necesario. ¿Cómo sabemos cuándo se va a reemplazar y por qué se reemplaza, bajo qué términos? Por eso crear las reglas. Son como las reglas del juego. Dice o decía Andrés Manuel, el pueblo solamente se puede salvar a sí mismo. Aquí está dado, o sea, ya tienen las bases, es la comunidad y es, por supuesto, la organización de ustedes. Si ustedes no lo generan, es porque ya no lo quieren. Ya existen las bases. ¿Sí me explicó? Entonces, genérense esta necesidad de crear, de hacer, como dice, de organizarse. Es una muy buena propuesta. Podemos tener cada comunidad una asamblea. ¿Y qué les parece una asamblea de todo el estado, donde esté representado? A ver, bueno, pues ya nos avisaron que nos quedaba un poquito menos de 10 minutos. Entonces, si están de acuerdo, vamos a leer como que los puntos, los que yo anoté. Ahorita vamos a comparar o a cotejar con los que la compañera Silvia anotó. Y ustedes nos van diciendo si es que quedó bien o si hay que reforzarlo. También vamos a designar al final una persona que va a exponer los acuerdos. Pero bueno, aunque se va a escuchar un poco repetitivo los acuerdos de las otras mesas o los anteriores foros, pero bueno, esto es lo que se planteó en esta mesa, ¿vale? Al menos lo que yo anoté, entre uno de los acuerdos es que se haga nuevamente un censo de médicos tradicionales, es como que el primer acuerdo. El segundo es hacer un libro de plantas medicinales. El otro es respetar la cultura y tradiciones, que respeten nuestras costumbres, ¿no? El tercero, que respeten el uso de plantas medicinales. Esto digo, al final de cuentas es casi al Estado, pues, ¿no? Se le está pidiendo eso, ¿no? Al gobierno. El otro punto es que las dependencias de salud respeten el uso de las plantas y fórmulas aplicadas por los médicos tradicionales. Eso creo que fue un punto importante. Que se promueva el rescate de la partería en el estado de Morelos. Creo que también eso fue un punto, es lo que yo logré captar. El otro punto que comentaba el compañero de Cuentepec, que se realice un proyecto para el reconocimiento de medicina tradicional y la vestimenta, más o menos así lo englobé. El otro punto es proteger las plantas medicinales, protegerlas también. Proteger los lugares sagrados, ¿no? Decía, incluso algunos ya están plasmados, pero es importante que se diga, pues, que en Cuentepec también fue una inquietud, una manifestación de que quieren que se protejan los lugares sagrados, ¿no? El otro es que haya un intercambio de conocimientos, lo comentaba don Memo de Coajomulco, con comunidades sobre medicina tradicional, eso lo que también anoté. Otro punto súper importantísimo, creo que es nuevo en las mesas, definir los términos claros entre médicos en Morelos, lo que manifestaban: curandero, huesero, hierbero, guía espiritual, limpiador, yo no sé, o sea, términos esos que se hagan y que se pongan justo para que los propios médicos se identifiquen. Oye, yo no soy médico tradicional, yo soy curandero. Bueno, pues eres curandero, pues, ¿no? Entonces, que se definan los términos con los que se debe de reconocer cada persona, pues, que aplica alguna especie de cura, por decirlo así, ¿no? Que cada comunidad tenga un jardín etnobotánico, un jardín de plantas medicinales,
y que se realice el intercambio de conocimiento y de plantas, ¿no? Eso es lo que comentaba el compañero. Un punto importante que mencionaba el compañero abogado, decía la unión, crear la unión de parteras en Morelos, exclusivo así, tal cual. ¿No? Otro dice, bueno, el compañero de Hueyapan decía buscar un nombre en lengua para rescatar lo original. El otro punto, que se cree un instituto intercultural en Morelos, encabezado por las personas indígenas, así lo plasmé yo. Y la otra es reforzar la lengua, que todas las comunidades en el catálogo del Estado, bueno, ahí está. El último que comentaba la compañera Flavia, involucrar a los comisariados para que escuchen y entiendan las problemáticas que hay, ¿no? Entonces, pues eso es como que los acuerdos. A ver, adelante. No, ya está. Aquí lo tenemos. Ahorita lo vamos sí lo a leí, mencionar. Sí lo mencionó. Que dijo el Instituto de Interculturalidad en Morelos. En el punto donde la unión de las parteras de Morelos, que tenga su casa para que podamos saber qué casa vamos a visitar, casa propia, para que vayamos a esa casa. No. Lo que planteaba el abogado es que ustedes se organizan. Ustedes tienen que hacer eso. El cómo, ustedes. O sea, no hay un edificio. No va a haber un edificio. Ahí yo le voy a Recuento. un recuento de daños. Comentaba la compañera están comentando el terreno de Yautepec. Yo tengo conocimiento, no sé si recuerden la doctora Cristina Valle Quirós. Sí. Ah, ok, muchos. ¿La Tosepan Mosigualti? Sí. Ok, se creó una organización, lo trabajamos como INI, ¿cierto o no es cierto? Sí. ¿Sí? Y tenían ese reconocimiento por los servicios de salud, ¿cierto? Entonces, eso ustedes deben de volver a rescatarlo, porque es una parte que ustedes también lo dejaron, perdón, soy muy clara a veces de decir las cosas, lo dejaron por esa parte. Pero el terreno de Yautepec, efectivamente, es un terreno que se compró con un proyecto también con nosotros. ¿Me equivoco? Lo que ibas diciendo. Entonces, sería importante que ustedes mismas, como lo mencionaron aquí, todo el rescate, sería importante que ustedes nuevamente vuelvan a rescatar lo que ustedes tienen y hacer válido todo esto. Tenemos toda la apertura, aquí está. Pues ¿sí? preferimos que sea Nada así, más era un pero si recuento no, de pasarlo daños en que yo blanco. recuerdo y me recordó mucho ahorita usted Sí. también. Algunas ya los conozco. Lo que pasa es que yo quería comentar exactamente eso. Perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué se perdió? Porque el comité que existía en ese tiempo, de verdad no querían que se metiera el gobierno. Quería ser muy cerrado, muy independiente. Y el día en que se metió, empezaron, ¿cómo podría decir? Envidias, problemas, y se dejó. Perdón Pero de que hecho les ya había interrumpa. unos temazcales. Tengo que interrumpirlos. No nos va a dar tiempo. Necesitamos quién va a pasar. Necesitamos 2 personas que pasen a decir lo que hoy se participó. Me parece que usted puede ser una de ellas. Si le gusta a usted también participar. Es para leerlo. Es para leerlo, pero puede decirlo de su ronco pecho también. Es válido. Lo que tratamos de hacer es tenemos que dar las propuestas ahí. Tenemos que nombrarlo. Y por supuesto, sí, usted, de acuerdo. Lo que queremos hacer en tal caso es, tenemos que registrar aquí. ¿O quiere usted registrarlo? Como usted me diga, las propuestas que ya tenemos aquí. George, ¿sí te consigues el plumón? ¿No? Ya no están consiguiendo. Dicen que sí nos dejaron. Pero... No, me dejó las hojas nada más. La compañera. Excelente, Flavia. No, yo no tengo buen. Yo solamente para Flavio. Ok, entonces, nada más, quizás abreviando. Pregunta importante. ¿Repetimos lo que ya se había manifestado en otros foros o no? Que se aclaren los puntos que hoy se tomaron y lo que son ahí, más o menos. Yo creo que sí, lo que aquí nació nuevo es lo que hay que meter. Si te parece, podemos mencionar, señora Flavia, reforzando lo que ya anteriormente se ha hecho, usted lo hace mención, más esto, ¿no? Para que quede ahí patente. Entonces, el primero es hacer un libro de plantas. Ajá, exacto. Que también, justo el que dio la idea, que vaya reforzando para que vaya plasmado lo que pensó. Perfecto. Yo les voy dando como que los puntos y ustedes lo refuerzan con su idea para que quede igual, ¿sale?
Todos los que propusieron, por favor, para que estén pendientes. Se nos perdió don Rodolfo. Ah, yo creo que... Que venga, porque ahorita va a escuchar. Pásale, don Rodolfo. El otro, Ya te los conoces. que se respete la cultura y tradiciones, que respeten nuestras costumbres, así lo anoté. Chas. Creo que está bien. Al final, Adelante. estas ideas ya al final de cuentas se van a sistematizar y ya incluso los propios abogados van a buscar detalles para que sea más preciso, ¿no? Ya le vamos a poner cuerpo. Bien, la siguiente es que las dependencias de salud, instituciones de salud, respete de las plantas medicinales. Esta es la segunda llamada para dar inicio a la plenaria. Solicitamos a las mesas a que nos den la información sobre quiénes serán los relatores en este micrófono. Flavia, ¿qué es? Castro. Aplicadas por los médicos. Pasan a la plenaria, dan las aportaciones y cerramos el evento. ¿Qué sigue después de esto en tal como proceso? Hay otros 3 foros que faltan, 4 foros creo. No, ahorita. Vamos a cerrar. ¿Ya cerramos? Ya cerramos. Ahorita con las conclusiones. Es que es muy poco tiempo, por eso necesitamos ir rápido. Pero como puedes darte cuenta, se expande mucho, ¿no? Pues ya nada más básicamente es esto. ¿Quieres participar? Hay otros más que puedes acompañarnos y ir abonando. Y esto pues te da experiencia, ¿no? Ir viendo qué falta, qué podríamos aportar más. De la parcería en el estado de Morelos. Después dice que se realicen proyectos para el reconocimiento. Flavia, ¿qué se pide? De medicina tradicional, Castro. Flavia Castro. Nada más. Ajá, que se realiza. Lo registra, el de la mesa 5 va a ser nuestro ponente Flavia Castro. Sí, al contrario. Es importante que sepan, es que se protejan los lugares sagrados. Exactamente. Para que escuchen que sí se plasma pues los pensamientos suyos. Gracias. El otro punto es que haya intercambio de conocimiento. Ahí yo le puse trabajo coordinado por médicos que haya intercambio, sí, al final le pones que haya intercambio de conocimientos con comunidades, creo yo que debería decir indígenas, estamos con comunidades indígenas, sobre medicina tradicional. No hay diferencias, pero sería prudente que sea pueblos y comunidades. Una propuesta por ahí en que están pidiendo el trabajo coordinado con las instituciones, los médicos, para un intercambio de conocimientos, para que les den el respeto. Sí pusieron esa parte la propuesta de Santiago. Sí, pero eso lo tenemos al final de la esa de ninguna diferencia, pero que vaya. La otra dice que cada comunidad tenemos que ir a esconderlo. Cada ¿Por qué? comunidad Ya llegó la primera dama de Guatetal.
¿Dónde está? Cada comunidad tenga un jardín de ¿La de plantas negro? medicinales. ¿Y vino su esposo? Si no, se me la chingo. El otro punto ahora sí, crear la unión de parteras en Morelos. Crear la unión o sociedad de parteras en Morelos. La unión está bien. La unión de parteras en Morelos. Muy bien, ya. Vamos. Pero que sea un lugar diferente, ¿no? Miren, al final de La cuentas, unión es la unión es que se integrarlos todos organicen. a nivel O sea, no se va a estado, buscar un espacio. y su estado pueden rescatar el de Yautepec. Si es que así lo acuerdan. Parece que hay un diferencia. Sí, hay un... Ya. Ahí depende Bien, de el su otro trabajo. es, dice, buscar un nombre para médicos tradicionales. Buscar un nombre para médicos. Sí, para médicos tradicionales. En idioma originario. Ajá, lo que propuso el Me voy y a lo poner- que propuso también la definición entre médico tradicional y curandero. Si es lo mismo o si no vamos a... El otro es un instituto, crear un instituto de interculturalidad. De instituto de interculturalidad en Morelos, encabezado por las propias personas indígenas. Después el otro, las propias personas indígenas. Reforzar la lengua de todas las comunidades, que aparecen en el catálogo. El catálogo de pueblos indígenas. Ajá, sería rescatarlo, lo más preciso, pero ellos dijeron reforzar. Perdón, ahí podemos también proponer de que dentro de los catálogos se proponga que se abran o se extiendan la educación indígena de los 3 niveles. Sí, ahorita se puede agregar. Anótalo para que no se te olvide, porque lo vas a poner ahorita al final. Porque, por ejemplo, Después el tenemos último el catálogo y no hay una... dice involucrar Que no ve que se, a los... que se impartiera desde la escuela. Espérame, ahí voy a buscar Sí, pero falta que una lo palabra proponga. para los temas agrarios, que es el suyo. El comisariado y el de bienes comunales son representantes agrarios. De los que están en el catálogo, Involucrar a los que se representantes crea, agrarios y ya, usted le pone los Esta es la tercera llamada agrarios a acercarse para dar inicio a esta plenaria. Solicitamos a las Es que es mesas comunero y 1, 2, ejido es 3 agrario. y 4. Ejido y comunal es lo mismo. educación, Tienen diferentes facultades, pero en pero no general mismo, ambos se indígena, rigen por la ley agraria. desde inicial, preescolar, Y lo de la la lengua desde las escuelas. Ya no, preescolar. ya no van a notar. desde los Sí, tres ahorita niveles, lo van a desde los tres anotar. niveles. Bueno, pues creo que de manera general es eso, ¿no? Creo que fue muy bien, la verdad es que debemos de reconocer. A ver, otra de las Mañana vamos cosas a estar que yo en coincidía, ya nos dijeron representantes agrarios, comunidades ejidales. Ah, ok. Que las comunidades indígenas que están registradas en el catálogo, ¿no?